Buenas tardes y buenas noches, colegas y amigos todos. En nombre de The Vetiver Network International, la red internacional del vetiver, sean ustedes bienvenidos al quinto conversatorio virtual latinoamericano del vetiver 2023. Nuestros conversatorios son un espacio permanente de intercambio de conocimientos, saberes, experiencias e investigación, en donde los miembros de la Red Latinoamericana del vetiver nos encontramos mensualmente para compartir nuestras mejores prácticas e involucrarnos en un proceso de mejoramiento continuo. El formato de estos conversatorios está pensado para que, primero, en cada conversatorio, un compañero pueda exponernos su trabajo, experiencias e investigación. Segundo, como participantes tengamos la oportunidad de formular preguntas al compañero expositor, mientras, a manera de benchmarking, los demás copiamos sus mejores prácticas. De hecho, si durante la exposición les van surgiendo preguntas o comentarios, les animamos a irlos escribiendo de una vez en el chat y al final de la charla, el expositor las irá respondiendo una por una. Yo se las iré leyendo. Tercero, el expositor podrá recibir retroalimentación de colegas con igual o mayor experiencia en los temas tratados en el conversatorio. De hecho, es un buen momento para generar iniciativas paralelas como lo son iniciar mesas de trabajo, identificar colegas con intereses, experiencias de campos similares y hacer grupo con ellos en redes sociales, etc. Esto como una forma de reunir y potenciar esfuerzos individuales con el fin de crear sinergias de cara a los objetivos de corto, mediano y largo plazo que se vayan planteando. Lo anterior irá sucediendo porque estos conversatorios son un espacio de encuentro para identificar colegas con intereses, proyectos y saberes similares con quienes estamos seguros vamos a querer seguir en contacto permanente. Queremos externarles nuestra admiración y más profundo agradecimiento a todos los voluntarios que ya nos han enviado sus temas para exponer en los próximos conversatorios. Si usted aún no lo ha hecho, envíenos su tema o temas para agendarlos. Iremos dando la palabra a diferentes voces en diferentes países. Temas para exponer hay tantos como aplicaciones del vetiver existen y van desde investigación académica muy formal hasta un intento fallido por aplicar el sistema vetiver en determinado contexto o circunstancia con el fin de obtener en este espacio retroalimentación de los compañeros. Recordarles que los conversatorios no van a durar más de 2 horas por consideración a los colegas en zonas horarias donde ya son las 10 de la noche y pues mañana es un día laboral. Así es que sin otro particular, nuevamente les damos la bienvenida a este espacio y les presento a nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Osvaldo Luque Mirabal. Don Osvaldo es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela. Tiene una maestría en Ciencias del Suelo de la Universidad de Gante en Bélgica. Además, cuenta con un PhD en Ciencias del Suelo. Ha realizado pasantías y otros cursos en diferentes instituciones, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Dentro de las áreas de investigación de don Osvaldo están Ciencias del Suelo, Manejo de Suelos, Manejo y Control de Desechos Orgánicos de varias industrias, bioremediación y fitorremediación con vetiver, otras áreas relacionadas a protección y conservación del medio ambiente. El doctor Osvaldo Luque trabajó como investigador en el FONAYAP, que hoy es el INIA en varios departamentos. Fue director del convenio FONAYAP Fundación Polar. También fue gerente general de DANAC. Don Osvaldo ha recibido premios y distinciones relacionados con sus áreas de actuación, tanto en su país como en el extranjero.
por ejemplo, con sus trabajos realizados con los lodos residuales de cervecería con el vetiver. Don Osvaldo es el creador de la metodología Filtro Biológico de Aireación Extendida vetiver para el control y tratamiento de residuos orgánicos a nivel industrial. Biofiltro Sistema Vetiver. Es el creador, operador y asesor de Separel. Separel es el centro de reciclaje de lodos de Cervecería Barcelona en Venezuela. El doctor Osvaldo Luque tiene publicaciones en revistas científicas y divulgativas en sus áreas de competencia. Ingeniero Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros es un gran honor recibirle en este foro y le cedemos la palabra. Ok, bueno, vamos a el conversatorio virtual Vetiver Latinoamericana. Vamos a hablar sobre el biosistema vetiver, una alternativa para la fitorremediación de residuos orgánicos no peligrosos a nivel industrial en Venezuela, 2001-2022. El gran problema de las industrias en general es qué hacer con los desechos, los residuos orgánicos no peligrosos, porque generalmente estos residuos no los aceptan en los rellenos sanitarios. Entonces las empresas se ven en la obligación de buscar otras alternativas. Es lo que hemos llamado biofiltro sistema vetiver, que recibió varias distinciones, el premio Vetiver Rey de Tailandia, el certificado de excelencia, ahorita en mayo del 2023. Adicionalmente, obtuvo un segundo premio en el concurso de la TVNI, curso de video, en diciembre del 2022. Una metodología creada por este servidor para biodegradar residuos orgánicos no peligrosos y tratar aguas contaminadas a nivel industrial en Venezuela. Al entrar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales en Cervecería de Oriente, en 1980 quedaban unas 40 toneladas de lodos residuales de cervecería cada día. El gran problema, ¿qué hacer con estos lodos para disponerlos de manera segura en el ambiente? A tales efectos se contrató un estudio, un convenio entre Fundación Polar, en aquel entonces, hoy en día Fundación Empresa Polar, y el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y a mí me tocó la responsabilidad de conducir estos experimentos que duraron 4 años. Después de hacer múltiples investigaciones y relaciones, no solamente básicas, sino también aplicadas en suelos arenosos y bien drenados de la mesa de Conejo en el estado Anzoátegui, llegó a la conclusión de que estos lodos eran extraordinarios, pues tenían unos altos contenidos de nutrientes, pero también tenían un alto contenido de materia orgánica, la cual se degradaba y generaba muy malos olores. Para ese entonces se le planteó a Cervecería Polar de Oriente la construcción de un centro de protección ambiental para el reciclaje de estos lodos residuales de cervecería, que comenzó en el año 87 y duró hasta el 2016, que tuve también el honor de ejecutarlo, dirigirlo, etcétera, etcétera. Aquí producíamos compost. Este compost, obviamente, funcionó bastante bien en 1 hectárea. Esta planta funcionó muy bien en 3,5 hectáreas en la zona industrial de Mesones y llegó a producir 1.500 toneladas de compost al año, que se usaba con fines de jardinería, pero también a nivel macro. Lo usamos incluso en campos de golf para recuperar la zona biodegradada de la represa de Guri. ¿Cuál era el problema de esta planta de tratamiento donde hacíamos el compost? Los malos olores y, por supuesto, un rechazo de los vecinos al área industrial. Eso era terrible, esa zona olía muy mal.
Entonces se planteó la idea de extender estos residuos y diariamente le pasábamos un tractor con una rastra. Adicionalmente a eso, reciclábamos las aguas de escorrentía, pero determinamos que estas aguas de escorrentía también tenían contaminantes. Y después de los trabajos de Paul Troll en Guijar en el 2001, incorporamos 2 líneas de vetiver a lo largo de estas aguas, de estas parcelas, por donde salía del agua de escorrentía. De tal manera que logramos no solamente solucionar el tema de los malos olores, sino también limpiamos las aguas que ya salían limpias al ambiente. Obviamente, este sistema fue un sistema combinado de bioremediación con fitorremediación. Y en el año 2021, perdón, 2019, sí, se crea el biofiltro en Ceparel, Bodegas Pomar, hace 20 años. Y ahí comenzamos a trabajar directamente con esto que llamamos el biofiltro sistema vetiver. Luego hubo un problema aquí en Venezuela con una huelga petrolera y quedaron alrededor de 2 millones de litros de refrescos no aptos para el consumo, que fueron retirados del mercado, y entonces hicimos también, en una de estas plantas, hicimos un biofiltro para biodegradar estos productos que tenían un alto porcentaje de azúcar. Posteriormente, hace 5 años, en Alimentos por la Chivacoa, también construimos un biofiltro, el cual está activo en los actuales momentos. El filtro biológico de agregación extendida, hoy biofiltro sistema vetiver, consistió en extender una capa de compost de unos 20 centímetros de espesor y sobre el mismo se asperjaban los líquidos que se iban a biodegradar. Se aplicaba una rastra tirada por un tractor para efectos de la aireación y este método permitió controlar los malos olores en muy poco tiempo. ¿Qué pasaba? Cuando pasábamos el tractor, con la rastra se formaba un piso de arado y este piso de arado no permitía que el agua infiltrara horizontes más profundos, lo cual fue una tremenda solución toda vez que el agua solamente se quedaba acá donde hacíamos el tratamiento con el tractor. Y para eso nosotros logramos demostrar que la conductividad hidráulica saturada tendía a 0 después de la capa esta compactada, lo cual significó un tremendo descubrimiento, un tremendo apoyo, porque el agua contaminada no pasaba a horizontes más profundos. Bueno, esto fue el trabajo que nosotros iniciamos en el 2001, gracias a estos trabajos de Paul Troll, como ya dijimos, y luego lo llamamos filtro biológico. Se llamaba filtro biológico de agresión extendida y posteriormente lo llamamos, y ahora se llama biofiltro sistema vetiver. Aquí tenemos algunos resultados de unas pruebas hechas en laboratorio con HPLC, donde vemos que la cantidad de residuos de productos que tenían los lodos antes del compostaje era muy alta, y una vez en compostaje apenas aparecían unos picos de NH3, de amoníaco, que posteriormente se transformaba en NH4. Y aquí tenemos algunos datos, no solamente de los lodos residuales de cervecería, con un alto contenido de demanda química de oxígeno, un alto contenido de demanda biológica de oxígeno, y los lixiviados después de vetiver, bueno, pasaban de 500 a 70, y el de VO5 de 450 a 12. Y así pues todos los nutrientes que se aparecían en los lodos residuales de cervecería prácticamente no fueron detectados por los análisis después de las hileras de vetiver. ¿Qué pasaba? Hicimos unas pruebas de micromorfología del suelo antes de pasar la rastra, y estos áreas negras la gran cantidad de macroporos que tienen los suelos, y por ahí prácticamente
fluye el agua, mientras que en la capa compactada prácticamente los macroporos se reducían casi a cero. Por supuesto, por eso era que no había posibilidad de que el agua pasara a horizontes más profundos. Y esto es un esquema de lo que es ese biofiltro sistema vetiver. Es un área operativa que normalmente son unos 1000 metros cuadrados, y luego tenemos las dos hileras de vetiver. Aquí hay un canal de drenaje, hay dos hileras de vetiver para blindar las aguas que venían al canal de drenaje. De este lado pues hay dos hileras más de vetiver, y al final, porque esto tiene una pendiente en este sentido, al final teníamos un humedal de vetiver con aproximadamente unas 12 hileras de vetiver. De tal manera que el sistema quedaba totalmente blindado. El agua no pasaba a horizontes más profundos, no pasaba a horizontes laterales, o sea, movimiento lateral, ni llegaba tampoco al final, porque ahí era filtrada por el humedal de vetiver. Cuando el primer caso lo hicimos en el año 2000 en Bodegas Pomar. Esta es una bodega que produce vinos, y prácticamente toda el agua, esta es una planta de tratamiento prácticamente, porque todo el agua residual de las bodegas es tratada acá en el biofiltro. Adicionalmente a eso le ponen los restos de lo que llaman los ráquidos, donde vienen las uvas, las semillas, etcétera, etcétera, y las levaduras. De tal manera que esto se transformaba en un sistema de compostaje prácticamente abierto, y con la aireación que le dábamos con la arrastre y el tractor, pues esto inmediatamente se descomponía. En 2 o 3 días todas estas aguas prácticamente se descomponían y quedaba CO2 más agua más algunos nutrientes. ¿Qué hacíamos con ese compost? Bueno, como ellos Pomar tiene un viñedo, entonces los residuos, las aguas residuales venían al biofiltro sistema vetiver, producíamos compost, y ese compost se lleva a los viñedos, y de ahí nuevamente a Bodegas Pomar, pues las uvas a Bodegas Pomar y los residuos al biofiltro. De tal manera que hay un sistema de reciclaje extraordinario. Este es lo que le hablaba del sistema para la biodegradación de 2 millones de litros de productos no aptos. Hicimos un biofiltro también aquí, sistema vetiver, y ahí poníamos pues los refrescos, y esos refrescos llegó un momento en que se transformaba en CO2 más agua más energía. El tercer caso en Alimentos Polar Chivacoa, que es una planta muy grande que produce harina, pan y aceite, etcétera, etcétera. Ellos generan una serie de residuos orgánicos, productos de su proceso industrial del maíz, y estos productos pues los llevamos al biofiltro, y ahí funcionan muy bien. Esto funciona de maravilla. Antes, esas harinas, pues esos desechos orgánicos los llevaban al basurero, pero la gente entonces los recogía y los usaba a veces hasta para consumo, lo cual era un problema gravísimo, porque obviamente había un problema de salud humana. Con este sistema nosotros resolvimos eso definitivamente, y cada cierto tiempo esto se saca todo este material de acá que ya se ha transformado en compost, y lo llevamos a este sitio, y de ahí se usa en jardinería y en algunas áreas agrícolas. Esos biofiltros tienen un sistema de piezómetros. Estos piezómetros van colocados, uno a 25 centímetros, otro a 75 centímetros y otros a 1 metro de profundidad, y atraviesan todo el biofiltro. ¿Para qué? Para nosotros medir el agua, si es que había posibilidades de que esa agua contaminada pasara debajo de la capa compactada. Jamás, en todo este tiempo que hemos trabajado, pues yo hago visitas cada 6 meses para revisar cómo están los análisis, para ver cómo se comporta el biofiltro. Jamás hemos conseguido agua en estos piezómetros. Jamás, jamás. O sea que no hay
el agua que puede escurrir hacia horizonte profundo es cero. Y aquí tenemos una vista panorámica del biofiltro Sistema Vetiver de Chivacoa, de Alimentos Polar Chivacoa. Este es lo que llamamos el área operativa. Aquí está pues el compost, aquí ponemos los materiales que vamos a biodegradar. Aquí está el canal de drenaje, el sembrado con las 2 hileras de vetiver. Y bueno, al final tenemos el humedal de vetiver. Entonces siempre hacemos análisis en las diferentes áreas, siempre establecemos una especie de gradiente y conseguimos que los valores de nutrientes en las primeras líneas son relativamente altas, pero al final de las líneas los valores son muy, pero muy bajos. Y siempre ahí tenemos estudiantes o pasantes y hacemos entrenamiento del funcionamiento del biofiltro. Aquí tenemos una vista más detallada del humedal de vetiver y de verdad que esto es un sistema que funciona pero muy, muy bien. De tal manera que esta es una planta cero desechos orgánicos, lo cual es muy importante desde el punto de vista ambiental. Aquí tenemos datos que nosotros medimos cada 6 meses de todos los elementos para determinar cómo es el comportamiento tanto del vetiver como del biofiltro. De 0 a 20 y de 20 a 40. En general, los valores de 20 a 40 son muy bajos en todos los niveles. Algunos valores son altos, como en el caso del del calcio, pero es porque genéticamente esos suelos son altos en calcio. Pero, por ejemplo, otros valores son medios o bajos, lo cual nos indica pues que el sistema funciona bastante bien. Y aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto que tenemos en mente en la bananera. Esta es una empresa que produce aceite de palma y la idea es tratar 4.800.000 litros de agua al mes del proceso de extracción de aceite de palma. Ellos tienen otro problema, que es que esta agua la llevan a unas grandes lagunas y ahí se forma un barro aceitoso y lamentablemente la gente pues cosecha este barro aceitoso para separar el aceite. Es otro problema de tipo sanitario y ambiental. Con este sistema que vamos a establecer en esta empresa, pues con el biofiltro Sistema Vetiver se acabó ese problema. Y esas aguas van a volver limpias al ambiente. En bodegas Pomar activo, planta Tocorón, bueno, ya no está activo, que era donde degradamos los productos no aptos en alimentos polar activos, y la bananera Mundo Productivo por iniciarse. Y además de eso, yo estoy haciendo un manual técnico de referencia, ya casi lo tengo terminado, que lo revisó Poltrón y le pareció bastante bien. Entonces, los estudios básicos y aplicados realizados en los biofiltros Sistema Vetiver por más de 20 años nos permiten afirmar que esta metodología está debidamente comprobada para biodegradar residuos orgánicos no peligrosos y sustituir incluso plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales en varias industrias de alimentos y bebidas en Venezuela, utilizando técnicas de bioremediación con el compost y fitorremediación con vetiver de una manera muy eficiente. Muchas gracias. Pero si algún compañero tiene alguna pregunta, no la vamos a hacer por chat, la hacemos de levantar la mano. Ya hay alguien ahí levantando la manita. Vamos. El amigo Claudio. Ajá, me parece que es Claudio Rubén. Marieta, si me ayudas con eso, si no, dame un segundo que yo ya... Claudio ya tiene el micrófono abierto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Qué pena que no llegué como a tiempo, voy viajando, es que he estado con un trajín de trabajo bastante fuerte, algo muy parecido a lo que estás haciendo, Osvaldo. Permíteme felicitarte por ese trabajo tan especial que has hecho. Yo actualmente estoy llevando a cabo unos biofiltros también con la misma intención. Estamos trabajando aguas contaminadas por petróleo
pero que ya han sido tratadas. Sin embargo, esas aguas no son vertidas completamente con la calidad que se debería vertir a las fuentes hídricas limpias. Yo en este momento he realizado 3 biofiltros en el departamento del Huila. Son una prueba de fuego que estamos haciendo. Estamos haciendo también un tratamiento de lodos del mismo manejo de tipo petrolero, y pues vamos a ver resultados más adelante. No les comparto todavía nada de eso hasta que no tengamos todo debidamente documentado, pero sí cuenten con ello para que podamos sacar adelante todos nuestros proyectos con tratamiento de aguas residuales. Excelente, Claudia. De verdad que te felicito porque tú también has hecho un trabajo maravilloso. Yo tengo una pregunta. Sí. En ese, bueno, ya lo van a ver después en el video, pero es como, bueno, un área como de 1000 metros, ¿verdad? Rectangular, donde ustedes pusieron una capa de abono orgánico, empezaron a tirarle el agua residual, al mismo tiempo que con un arado, un chapulín, maquinaria, equipo especial, iban con el rotor moviéndolo para airearlo. Entonces, lo que entendí en la presentación es que cuando el rotor pasaba, impermeabilizaba el fondo. Es por eso que no se ocupaba un geotextil o un manto impermeabilizante. Y entonces, con respecto a eso, supongo que era que porque si es que entendí bien, don Osvaldo, si no me explica mejor, en este caso, el tipo de suelo hacía que se impermeabilizara, entonces por eso no fue necesario ponerle un impermeabilizante, pero supongo que seguro era muy arcilloso, qué sé yo, pero si fuera un tipo de suelo más arenoso, que sí filtra más, entonces la recomendación sí hubiese sido usar un manto, un tipo geotextil o algo impermeabilizante. Esa es mi pregunta. Mira, Jorleni, cuando yo hice mi doctorado, el trabajo fundamental fue precisamente eso, compactar suelos, horizontes arenosos. Resulta y acontece que la compactación en el suelo no depende de las partículas de arena. Generalmente ahí lo que hay es un reacomodo de las partículas de arena. La arena, el limo generalmente se une con estas partículas de arena y también se forma la capa compactada. De hecho, yo como agrónomo les digo que ese es el gran dolor de cabeza de los agricultores, el pasar constantemente maquinaria porque se te forma ese piso de arado o de rastra, que también le dicen, y prácticamente también se sella el suelo, no solamente en suelo arcilloso, sino también en suelo arenoso. Y eso es quizás una de las grandes logros de los descubrimientos o la aplicación de esta metodología, que tú no necesitas poner mantos asfálticos en horizontes más profundos, porque la metodología, por ejemplo, del land farming americano indica que tienes que remover todo el suelo, a veces hasta 50 centímetros de profundidad, lo cual es un costo altísimo en el movimiento de tierra, y luego poner el manto asfáltico. Aquí no, aquí tú generas prácticamente el manto asfáltico con esa capa compactada, tanto en suelos arenosos como en suelos de texturas medias o en suelos arcillosos. Eso está debidamente comprobado, por eso no hay que preocuparse. Ahí lo interesante es hacer el laboreo con la maquinaria agrícola. Si no lo hace, sí es verdad que no, el agua va a pasar a horizontes más profundos. Yo leí Osvaldo, una cosita. La metodología de compactación me parece muy interesante porque así evitaríamos filtración a su suelo de esos materiales pesados. Tengo entendido que ustedes hacen
En ese sentido, ¿hicieron tratamiento de lodos para el manejo o se hizo tratamiento de lodos infectados y agua infectada también? Fíjate, el método es un método combinado de bioremediación con fitorremediación. La fitorremediación obviamente es con el vetiver, pero en la bioremediación es con abonos orgánicos, con compost. Si tú no pones compost, obviamente ahí no pasa nada, porque resulta que el compost tiene una carga microbiológica altísima que degrada cualquier cosa que llegue ahí, cualquier residuo orgánico, incluso hasta petróleo. Nosotros trabajamos en la Mesa de Guanipa con recuperación de suelos contaminados con petróleo, con ese sistema que le poníamos con un compost. O sea, eso obviamente, fíjate, es lo que pasa cuando tú usas compost o abonos orgánicos. Varía la relación carbono-nitrógeno. Al variar la relación carbono-nitrógeno y incorporar microorganismos que están presentes en el compost, que son, bueno, ya tú sabes, los que te componen las proteínas, los que descomponen el fósforo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se te forma una serie de elementos que te van inmediatamente a biodegradar todo lo que tú pongas sobre ese compost. El biofiltro, si tú no pones el compost, el material orgánico, pues mira, no pasa nada. Y no estás bioremediando el sistema. El concepto es compost más los materiales contaminados. En algunos sitios, nosotros en Chivacoa, en APC Chivacoa, comenzamos a formar ese compost en el mismo sitio. Y entonces, bueno, una vez que teníamos la capa de compost, comenzamos a aplicar todos los residuos orgánicos a biodegradar. Aquí en Colombia se han manejado los microorganismos eficientes. Hay una universidad que ha trabajado bastante ese tema y han dado excelentes resultados. Sí, yo también he trabajado con los microorganismos eficientes, pero en general, fíjate una cosa, y de hecho, cualquier libro de composting que tú revise, generalmente te hablan de los microorganismos eficientes, de algunos microorganismos específicos obtenidos vía sistemas especiales, etcétera, etcétera. Pero la gran cantidad de microorganismos presentes en el compost generalmente hacen que todos esos materiales que tú pones se biodegraden. Nosotros trabajamos con microorganismos eficientes. Es una metodología creada por un japonés que incluso está muy en boga en Colombia y funciona muy bien, obviamente, pero también si no tienes los microorganismos eficientes, pues sencillamente usas compost y ahí hay una cantidad gigantesca de microorganismos de todo tipo. Don Osvaldo, recuérdenos, eran 1000 metros cuadrados. Sí. ¿Cuál, digamos, en cuánto oscilaban el mayor y menor flujo que tuvieron ahí de aguas residuales entrando al sistema? Si tenemos esos datos, eso va a depender del clima. O sea, si tú tienes un clima seco, pues no vas a tener problemas y puedes verter cualquier cantidad tienes que hacer un balance hídrico. O sea, entre el agua de lluvia que te cae, el agua que tú pones en el biofiltro, y bueno, prácticamente eso va a depender precisamente de ese balance hídrico. Sobre todo cuando utilizas el sistema para tratamiento de aguas residuales. Más sin embargo, cuando lo utilizas para elementos orgánicos que debes degradar, pues ahí no hay mayores inconvenientes. Obviamente, cuando llueve, para el sistema no aplica y inmediatamente después que deja de llover, vuelve otra vez a buscar los elementos que está biodegradando. Nosotros estamos haciendo unos experimentos acá, unas pruebas a lo que le hemos llamado campos de filtración subsuperficial. De hecho,
bueno, el otro día publiqué algo ahí en Facebook donde se estaban tratando las aguas grises y negras de 238 casos de interés social financiados por la Fundación Costa Rica-Canadá. Entonces, al principio, ¿verdad? Antes de que el agua vaya al sistema, en el caso nuestro, están impermeabilizadas con un manto, ¿verdad? Tipo geotextil y con capas ahí de piedras y bueno, hay unas especificaciones compactadas a determinados porcentajes, etcétera. Pero al principio hay como una rejilla para separar sólidos. En este caso ustedes también o venían, digamos, porque hay mangueritas ahí irrigando para que sólidos no obstruyeran esos sistemas. ¿Hay algún tipo de filtro al inicio, tipo rejillas o algo? Sí, en Pomar, nosotros, como ahí viene todo el agua del área industrial y el agua de los baños, sí hay un tanque recolector de esa agua y ese tanque tiene una rejilla en acero inoxidable y el agua primero pasa por ahí, obviamente ahí queda separado todo el material grueso y abajo hay una tubería que le inyectan aire a todo el sistema, pero una tubería relativamente pequeña de una pulgada de diámetro con unos pequeños orificios y están conectadas a un compresor y eso pues le inyecta aire al sistema y después que está esa agua en este tanque recolector es que pasa al sistema de aspersión, porque como tú sabes los aspersores generalmente se tapan por residuos sólidos dentro del sistema. E incluso quienes han trabajado con riego por goteo conocen que hay unos filtros gigantescos, incluso hay filtros muy grandes de arenas volcánicas que se autolavan una vez que la presión de uno de los filtros es muy alta, automáticamente hay unas válvulas que recirculan el agua y lavan los biofiltros, los filtros estos. Pero obviamente es importante considerar pues esa primera filtración, que es una filtración muy gruesa, o sea, para que no te tape las boquillas de los aspersores. Y si usas riego por goteo, obviamente tienes que tener un buen sistema de filtro. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, en lo que alguien más levanta la mano, yo estoy aquí aprovechando, don Osvaldo. Don Osvaldo, entonces, con mucho gusto. Esa primer filtrada de gruesos, ¿verdad? ¿Qué se hacía en el sistema con el material grueso que quedaba en la rejilla? ¿Se llevaba a la piscina, por decirlo así, al área donde estaba el compost o se disponía de otra forma? No, directamente al biofiltro. Mire, el biofiltro, este biofiltro que nosotros hemos diseñado es sumamente flexible. Entonces, ahí tú puedes poner lo que tú quieras, incluso, por supuesto que sean materiales orgánicos. En alguna de estas empresas que a veces por cuestiones sanitarias rechazan azúcar, también se puede poner el biofiltro y el biofiltro inmediatamente los microorganismos con esta energía que tiene el azúcar, pues imagínate, trabajan mucho más eficiente. Don Salvador Ramírez de Guatemala tiene una pregunta. Sí. Es un gusto poder compartir un rato con ustedes. Yo me conecté muy tarde, pero sí la presentación del doctor Osvaldo. Solo una duda, no sé la presentación que se hizo. La duda es si lo que está hablando últimamente tiene alguna publicación dentro de la página de Vetiver, el network, o donde puedo revisar alguna documentación. Sí, en internet hay varios videos que yo he hecho. Incluso lo va a publicar Jorleni en YouTube.
Entonces, con mucho gusto, y me puedes escribir ahí al final de mi presentación, están mis datos, está el correo electrónico, está el teléfono WhatsApp, etcétera, etcétera, con mucho gusto. Estamos a la orden. Sí, es que he tenido algunos amigos y clientes que están bastante interesados en conocer más sobre el tratamiento de aguas residuales, pero he quedado un poco corto con esa información y por eso estoy todavía buscando y muchas gracias por compartirlo. Entonces yo le voy a escribir y cualquier duda, pues ahí les voy a estar molestando. Ya a Yorlene ya le escribí unas veces y sí, gracias por su apoyo. Y cómo no, con mucho gusto, incluso podemos visitarlos allá y con mucho gusto les ayudamos. Porque yo pasé 23 años prácticamente trabajando para crear esta metodología y hay una cantidad de cosas que, claro, se dice muy rápido en una conferencia, pero hay muchos detalles que hay que cumplirlo para que eso te funcione adecuadamente. Entonces, bueno, con muchísimo gusto, estamos a tu orden. De acuerdo. Muchas gracias y estaremos pendientes entonces de seguir platicando de esto. De acuerdo. Okay. Salvador, te puedo mandar por WhatsApp el contacto de don Osvaldo para que lo contactes también vía WhatsApp. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, a favor levantar la mano. Fíjese que yo tuve una experiencia con un cliente. Este cliente está en Baja California. Ellos tienen una planta de vinos y a mí me queda muy lejos, yo no pude asesorarlo en su momento, fue casi durante la pandemia, pero esta persona quería implementar el sistema Vetiver para el biotratamiento de aguas tratadas de su fábrica de vinos. Desgraciadamente, la persona no tuvo éxito porque la mayoría del vetiver, no sé por qué, pero se le secó, ¿no? Entonces sería muy interesante un poquito más de información en todo esto de lo que es el biotratamiento, de una manera más simple. Hay clientes que, a veces me platicaba mi cliente que era una fábrica muy pequeña, casi artesanal, pero que tenían estas aguas tratadas de vinos y ellos querían implementarlo de una forma económica, el vetiver, ¿no? Porque hay industria aquí en México que te venden plantas industrializadoras grandes para lo que es el tratamiento de estas aguas, pero él no tenía el recurso. Entonces él quería de una forma más económica, más ecológica de poder tratar estas aguas. Desgraciadamente no tuvo éxito y en su momento, pues como estaba muy duro todo esto de la pandemia, pues también no le pude asesorar, ¿no? Por falta de conocimiento también. Entonces me gustaría que pudiéramos más adelante platicar más sobre esto, porque como decía el compañero, hay mucha gente interesada en la fitorremediación a través del pasto vetiver. Gracias. Sí, correcto. Mira, Marco, el tema es que ahí hay que cumplir muchos pasos. De 2 metros de profundidad. Hay una serie de parámetros para llegar al sistema. O sea, como todos los sistemas cuando son relativamente simples, pero a veces son complejos y hay que cubrir todos estos pasos antes de llegar a un fracaso, porque habría que haber analizado primero el agua, la calidad del agua que tú estás poniendo ahí. Y por otro lado, en la extensión tienes que tener en cuenta toda una serie de parámetros antes de ponerte a investigar cosas que ya uno ha investigado, ¿me entiendes? Pues nosotros pasamos por muchísimos problemas antes de llegar a donde llegamos. Pero es eso, es el concepto, y Yorlene lo sabe muy bien, es el concepto del asesor. El asesor llega a un sitio y te dice,
mira, hazlo así, hazlo asado, haz esto, haz aquello, no hagas esto, haz esto otro, y listo. Pero cuando uno se pone por su cuenta, sobre todo a hacer proyectos macro, grandes, pueden pasar estas cosas. Entonces la gente se desanima, mira, eso del vetiver, eso no sirve. Pero no es que no sirve, es que se implementó mal el sistema, porque no se evaluaron toda una serie de parámetros adicionales que hay que evaluar. Muchas Hola. gracias. ¿Me copiaste? Sí. Perfecto, estamos a tu orden. Me parece que don Claudio Rubén tiene la mano levantada y yo también tengo una pregunta. Sí. Yorleni, con respecto a la observación anterior de pronto deficiencia en alguno de los casos de tratamientos de aguas, las plantas a veces se utilizan en forma de estolón únicamente en un tratamiento de aguas residuales y la verdad, yo he utilizado siempre un macollo de 6-7 estolones por punto de planta en la instalación de los biofiltros. Eso me da una mayor fortaleza en la extracción de materiales pesados del agua o del suelo. Y no está trabajando un solo estolón, sino están trabajando 6-7 estolones al mismo tiempo, haciendo bioremediación, que en casos, como lo he visto en otras oportunidades, hay clientes que me han pedido a mí que les venda estolones de betil para hacer tratamiento de aguas residuales. Lo han hecho y han fallado. ¿Por qué? Porque es que el material solo a veces no funciona y les aplican el material biodegradado o mejor contaminado en el estado de mayor contaminación. Yo pienso que ese proceso debe ser más bien lento en el proceso de la aplicación de las aguas residuales, debe ser lento y combinar aguas buenas con aguas residuales. Ya cuando el material se ha adaptado a ese tipo de materiales, suéltele todo el chorro del agua contaminada y verá que no van a tener fallas en el material. Sí, eso es correcto porque, bueno, es el mismo cuento del bebé. El bebé tú tienes que mantenerlo cuando está chiquitico, ya después que la gente es tan grande, bueno, es otra cosa. Igual pasa con el vetiver. Mucha gente piensa que el vetiver es magia. Bueno, no, o sea, tú tienes que tener un buen plantel de vetiver antes de soltarle el chorro, como tú dices. Incluso a veces hasta se recomienda regarlo con agua normal y hacer análisis de suelo. O sea, no es nada más que llegar ahí, sembrar e inclusive respetar la distancia de siembra. Porque a veces la gente agarra y siembra un macollo, como tú dices, con una distancia de 1 metro y eso no funciona así. Eso tiene que respetar las distancias de siembra. Y ahí ya vas a tener una pared sólida de vetiver. Claro, don Osvaldo, digamos, a nosotros nos ha tocado que el sistema, digamos, ya está diseñado por un ingeniero especializado en aguas, con posgrados en Holanda, encargado del saneamiento a nivel país, por ejemplo, y ese es el que decide qué tipo de tratamiento, o sea, si es en un humedal, si va a ser en una, por ejemplo, laguna de estabilización facultativa, que ya nos ha tocado, donde hay lagunas primarias y lagunas secundarias. Entonces ya estamos hablando de una piscina con agua y de que vamos a tener que introducir unidades flotantes de vetiver. Pero en términos de bioremediación de aguas contaminadas, ¿cuál podría ser un criterio
o una guía, porque hay muchos criterios, supongo yo, que para escoger qué tipo de tratamiento es el mejor. Si vamos a tener el vetiver flotando, si vamos a tener el vetiver sembrado a manera de humedal o el mismo sistema que usted nos plantea acá. Sí, bueno, mira, depende de la situación. Ejemplo, yo tengo un proyecto ahí mismo en Alimentos por la Chivacoa, donde tenemos el biofiltro, que es para materiales, si se quiere, tipo harinoso. Eso es una cosa. Pero el agua residual como tal, el agua va a una planta de tratamiento. Esa planta de tratamiento convencionales tienen aireadores y después es una laguna de pulimento. Entonces resulta que la experiencia que tenemos en las lagunas estas de aireación es que con las plataformas de vetiver hemos disminuido la presencia de los aireadores que consumen gran cantidad de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el vetiver aumenta, entonces ya no hay la generación de malos olores, que es uno de los problemas principales de estas lagunas que llaman de aireación, y por eso le ponen los aireadores. Es el sistema de tratamiento de aguas residuales con aireación y microorganismos especiales. Pero básicamente cuando tú estás en este tipo de sistema donde tienes aguas en lagunas, ahí es bien interesante utilizar no solamente la plataforma, sino también una especie de humedal en los alrededores de la laguna, un humedal de vetiver. ¿Por qué? Porque a veces estas lagunas suben y bajan su nivel, y el agua que entra en contacto con el vetiver que está alrededor de la laguna también va a eliminar elementos contaminantes de esta agua. Y con el tema de las plataformas flotantes, bueno, nosotros hemos pasado muchos problemas porque usamos anime, pero el anime llega un momento de styrofoam, llega un momento en que se degrada y entonces la plataforma pues se te daña. Ahorita con una empresa que hay acá en Venezuela de plástico, estamos diseñando unas plataformas plásticas ya de manera industrial que van obviamente ya la estamos probando a nivel de ensayo y los resultados van bastante halagadores. Entonces, son plataformas de 45 centímetros de ancho por 65 de largo, que van unidas, ensambladas unas con otras a través de un sistema que permite que las plataformas se muevan en el agua para que no se rompan. Entonces, con ese sistema, obviamente que te ayuda muchísimo a tratar aguas que están en lagunas, no solamente lagunas aireadas, sino también esas lagunas que llaman facultativas. Y para el sistema de biofiltro vetiver, precisamente es para materiales sólidos. Ahora, si tú no tienes una planta de tratamiento de aguas residuales, tú puedes utilizar esa opción que tenemos nosotros en Bodega Pomar, solo que ahí necesariamente tienes que estar pendiente del clima. En esa zona es una zona de clima árido, casi no llueve, entonces bueno, es muy fácil aplicar aguas residuales al sistema de biofiltro. Excelente. Sí, yo recuerdo que Marieta me ayudó a diseñar los dispositivos flotantes. Vino Marieta con unos muy buenos porque en estas lagunas de estabilización facultativa estaban cerca del río Liberia y uno de los principales problemas era que teníamos cocodrilos de 3 y 4 metros wow. que intentaban subirse a las unidades flotantes y las hundían. Entonces nos hicimos unas expertas en unidades flotantes no hundibles por cocodrilos de 3 y 4 metros. O sea, cuando hay ríos y cosas así, o sea, es complicado. Entonces, este sistema tuyo es fabuloso,
no solo por eso, por tantas otras cosas. Es bien, bien interesante. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, inclusive ahorita la gente de Surinam, que ellos son, ellos tienen es una compañía inglesa, la Newmont, y tienen unas grandes lagunas y vamos a utilizar este sistema de plataformas plásticas, que yo las llamo plataformas plásticas Resinca, porque son son bien interesantes. Yo les mandé unas fotos, inclusive cuando ya tengamos el sistema ya bien experimentado, podemos hacer un webinar para hablarles de estas experiencias, porque como tú lo dices, el tema de las plataformas no es tan sencillo como parece. Pues tú ves en los libros y dices, es una maravilla, esto es facilito. Ajá, pero cuando te pones a hacer la plataforma, nosotros tenemos 3 años investigando con el tema de las plataformas flotantes. Y entonces, bueno, creo que hemos dado en el clavo, porque la ventaja es que es una empresa industrial que ya hace las plataformas. Que no tienes tú que estar inventando y armando plataformas, porque el tema es un tema de tiempo y de tiempo. Eso te lleva mucho tiempo armar plataformas. Si ya tú las tienes hechas, no tienes problema. Mi hermano Rafael no pudo entrar porque se le fue la luz de Latinoamérica. Sí. Bueno, eso va a ser una constante en nuestros países, ¿verdad? Que a veces el internet viene y va, la electricidad viene y va, y pues ni modo. Lo importante es que estamos acá, lo importante es que también van a poder consultarse todas estas intervenciones en el canal de YouTube. Entonces, agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá, por sus intervenciones, por el apoyo a estos conversatorios. Y de nuevo, muchas gracias a don Osvaldo. Su experiencia es fabulosa, su currículum impresionante. De verdad que para nosotros es un honor haber contado con su presencia en este foro. Y pues nos volveremos a ver el último miércoles de junio en el próximo conversatorio. Buenas noches.